Entonces, como les decía hace un momento, la semana 2 tiene que ver con las noticias y es la historia de la economía para comprender de dónde vienen eh, ciertos comportamientos en el gráfico, la importancia de los eventos macroeconómicos, el efecto de los eventos macro en el gráfico. Ahorita podríamos ver el ejemplo más reciente que fue los resultados en Europa. Conociendo el calendario macroeconómico, yo creo que ahí tenemos esos 4 puntos, bastante contenido para exponer ahorita, para conversarlo. Vamos a compartir el video, 10 minuticos, y ya entramos nosotros a hablar sobre el tema. Me dicen, yo le voy a dar play, ustedes me van a decir si se comparte el sonido de el computador. La economía es antigua porque desde que menos empezaron a obtener recursos de la naturaleza transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples: cazar, recolectar, intercambiar. Pero con el paso de los miles y miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Vayamos ahí, al comienzo de todo. Al principio, como decíamos, las actividades económicas se basaban simplemente en cazar y recolectar. Algún tiempo más adelante, mucho más en realidad, los seres humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo ello era la prehistoria. Y por aquel entonces no existía el dinero, pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el intercambio, es decir, el trueque. Unos intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a familias, que podía ser, por ejemplo, caza, recolección o artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo, o si no, ¿cuántos peces valen una vaca? ¿Y en época de carestía de pesca? ¿Y si lo que yo quiero son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme vasijas de cerámica? Uf, ¿cómo podemos hacerlo? Surgió entonces un elemento que cambiaría la historia de la humanidad. Un elemento que siglos y siglos después condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas. Esto, el dinero. El último cacahuete saturado de la sal y el aceite de sus desaparecidos hermanos. Alguien ha encestado. ¡Ay! Esto pincha y esto está pringoso. Esto se mueve. ¡Oh! $20. Yo quería mi cacahuete. Con eso puedes comprar muchos cacahuetes. Dime cómo. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende cerdos le podía dar, por ejemplo, este elemento al que vendía cerámica, para que éste fuese, con ese dinero, al granjero que vendía gallinas. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. De hecho, nuestras monedas lo siguen siendo, ¿no? El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata, y ese valor era el único requisito para que usemos ese material como medio de intercambio. ¿Pero siempre ha sido un metal? Pues no. Por ejemplo, en otras sociedades se ha usado multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica usaban el cacao. En África, por ejemplo, usaban conchas. E incluso el Imperio Romano, a pesar de usar el metal como moneda principal, también usaba la sal, sí, sal, para pagar a sus trabajadores como dinero. De ahí viene, de hecho, la palabra salario. Pero a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que este fuese el elemento principal de la economía. Porque durante la Edad Antigua y la Edad Media, el principal elemento de riqueza no era el dinero, sino la tierra. Con las culturas egipcia, griega y romana, además, el sistema esclavista constituyó la principal fuente
para obtener esa riqueza, pues la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba a sí mismo como una fuente de riqueza, debido a las conquistas y también al aprovisionamiento de esclavos como mano de obra barata que se obtenía. El derrumbamiento del Imperio Romano, que ya lo habréis estudiado anteriormente, ¿no?, llevó a otro gran cambio en la economía. El concepto de imperio protector con sus fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas invasoras y saqueadoras. Esto es a lo que llamamos feudalismo, donde ya no existía esclavos propiamente, sino vasallos que trabajaban las tierras. ¿Te suena? ¿No? No es sino a finales de la Edad Media cuando comienza a surgir una nueva producción de riqueza ajena al trabajo de la tierra. A partir del siglo XI el peligro de las invasiones comenzó a cesar. Las ciudades empezaron a crecer fuera de las murallas y el comercio se reactivó. Y gracias a ello una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos, fue obteniendo riqueza gracias a los intercambios comerciales. Era una riqueza basada en el dinero, que obtenían, como decíamos, gracias a los intercambios y no a la obtención de la tierra. Con el tiempo, esta burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, hasta que empezó a demandar el poder político, que hasta entonces seguía en manos de la nobleza y de la realeza, quienes poseían, como ya sabes, la tierra. Esta burguesía demandaba, sobre todo, libertad para poder comerciar sin tener que estar sujeta a las férreas normas marcadas por la nobleza y los reinos. Es entonces cuando protagonizan, a partir del siglo XVIII, una serie de revoluciones burguesas, la más famosa, la Revolución Francesa, que décadas después llevará a la burguesía de los principales países del mundo al más alto poder político y económico. Todo ello coincide además con la llamada Revolución Industrial, donde una serie de avances técnicos y productivos revolucionaron el modo en que se obtenían materias primas y se fabricaban productos. Así nacieron las fábricas, nuevas fuentes de energía e innovaciones como el ferrocarril, los coches o los electrodomésticos. Todo ello lo podrás ver en detalle en este vídeo que te pongo aquí y en los demás siguientes sobre la revolución industrial. Las revoluciones burguesas y la revolución industrial dieron alas a la burguesía, que estaba on fire. Ello hizo que los burgueses creasen, una vez en el poder, un sistema económico que beneficiase por encima de todo la libertad para comerciar y para desarrollar actividades económicas, que era aquello que habían demandado siempre, donde el mercado, es decir, la oferta y la demanda de productos, decidiese qué y cuándo se debía producir, y no alguien, como un rey, que impusiese los precios, la producción o el consumo. Eso es a lo que llamamos precisamente economía de mercado o capitalismo. En el capitalismo, la economía la protagonizan las empresas privadas, que limitan la influencia del Estado a establecer simplemente unas normas que permitan el correcto funcionamiento del sistema y la redistribución de parte de la riqueza obtenida. Aún así, al principio, como podrás imaginar, este sistema económico no estaba regulado, lo que llevó a graves problemas como desigualdades o a situaciones de abuso entre los empresarios y los obreros que trabajaban en las fábricas, que no tenían apenas derechos y a quienes se le pagaba un sueldo de miseria. Estas situaciones de desigualdad hicieron que a partir del siglo XIX apareciesen nuevas corrientes sociales y económicas que abogaban por la corrección o también por la eliminación del capitalismo. El precursor de este pensamiento fue Karl Marx, quien pensaba que para combatir los excesos del capitalismo y acabar con las desigualdades, los obreros debían tomar el poder en el Estado, quitándoselo a la población y dirigir una economía planificada y centralizada desde el propio Estado para acabar con ello, con el impulso privado y con las desigualdades que éste generaba. A esta ideología es a lo que llamamos comunismo. La historia del siglo XX fue la pugna entre estos dos sistemas económicos, que tuvieron en Estados Unidos y en la Unión Soviética, hoy en día la mayor parte de Rusia, como principales exponentes. A finales del siglo XX, el bloque comunista se derrumbó, presa de terribles crisis internas. El capitalismo también vivió su particular crisis durante este siglo, y fueron varias, pero demostró ser un sistema capaz de mutar ante los cambios sociales y culturales. Es por ello por lo que hoy en día vivimos en un sistema económico capitalista
aunque algo diferente a aquello del siglo XVIII. Con el objetivo de disminuir las desigualdades y los problemas generados por este sistema, el Estado interviene actualmente en la mayoría de los países capitalistas para establecer unas normas básicas y corregir las diferencias socioeconómicas, en lo que podríamos llamar hoy en día economía mixta de mercado. No obstante, ello no quita que aún no existan desigualdades, sobre todo las concernientes a la relación entre los países ricos y pobres, más conectados hoy en día si cabe gracias a la globalización. Si bien ya no existe de forma mayoritaria la explotación de los trabajadores o abusos económicos en los países desarrollados, esta situación de superioridad se ha trasladado a los países no desarrollados, que actualmente proveen de recursos y mano de obra, en muchos casos precaria y mal pagada, a las principales empresas del mundo desarrollado. Y así llegamos al día de hoy. Como veis, el sistema económico en el que vivimos en la actualidad responde a multitud de cambios a lo largo de la historia. Y ahora podemos hacernos una última pregunta. Debido a los intensos cambios socioculturales y económicos que se están produciendo en los últimos años, ¿qué tipo de economía tendremos en el futuro inmediato? ¿Quién sabe? Lo que sí debemos saber es de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Te ha gustado este vídeo? No te olvides dejar aquí abajo tus comentarios en la caja de comentarios. Y si te ha gustado también, la mejor manera... Ven que la economía existía mucho antes del gráfico de velas. Y también notan ustedes cuando ven las velas que lo que pasa en la economía global se ve reflejado en esos gráficos. Pero no es porque haya sido primero el gráfico y después la economía. Los sistemas económicos vienen funcionando desde que existe el ser humano. ¿Sí? Eso en la medida que se fue formando el capitalismo y se fue consolidando eh, con los temas de inversión actual y las rentas variables, fijas y los sistemas que luego el ser humano fue creando en torno al capitalismo, es que se fue creando también el sentimiento hacia el mismo mercado de miedo y codicia, ¿cierto? Finalmente, pues es por el dinero que esto existe y para el dinero también, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al video? Bueno, yo les pongo la segunda semana les pongo un video así de la historia de la economía para que nos vamos sacando para que nos vamos sacando de la cabeza ese paradigma que se ha creado en el trading, que la noticia simplemente lo que hace es acelerar el gráfico. Sí, hay un movimiento grande en el gráfico, pero la pregunta es hacia dónde, por qué y cuánto tiempo se va a sostener y qué le va a pasar a las temporalidades diarias y de 4 horas. Que eso pues será más fácil decirle a la persona que no pierde las noticias y que la noticia no tiene nada que ver que venir a explicar este tema porque no es complejo, no es difícil, pero sí requiere tiempo, dedicación, estudio, lectura y desafortunadamente, y me incluyo porque a mí también me pasaba cuando no tenía disciplina, me daba mucha pereza leer, pero la vida lo va llevando a uno a cambiar ciertos comportamientos, entonces eh, va uno explorando cosas que uno antes no conocía del entorno y de sí mismos también, porque es una constante descubrimiento y exploración. Estas noticias se mueven más en diario que intradía. ¿Para ti qué es intradía y qué es diario, Frank? Hay que definir qué es diario e intradía para saber. Tendencia en velas diarias. No, a ver, intradía no es una temporalidad. Diario sí sería una temporalidad, ¿sí? Intradía es una forma de operar. Intradía es un estilo de trader. Entonces, las noticias se mueven eh, dependiendo del contexto, la puedes ver reflejada en cuestión nada más de 3 minutos, 5 minutos, porque es una reacción muy emocional
en el gráfico o la puedes ver en el transcurso de días, semanas, meses, en una sola dirección o más hacia una tendencia bajista que alcista o viceversa. Ah, no, bueno, pero eso no es, bueno, intradía es otra cosa, ¿sí? Te refieres a las temporalidades de 4 horas o menos. No, las temporalidades menores van a mostrar un coletazo fuerte de una emoción, bien sea reflejando el miedo o la codicia de los inversionistas. En las temporalidades muy pequeñas, en las temporalidades grandes de 4 horas y un día, van a reflejar el sentimiento colectivo del mercado. Sí, a mediano plazo, a corto plazo o a largo plazo, ya dependerá del contexto que se esté dando por ese momento. Listo, entonces, la importancia de los eventos macroeconómicos es precisamente eso que estamos hablando con Franco y con ustedes. La importancia es que cuando yo vengo aquí al gráfico, cuando vengo aquí al gráfico y me paso, por ejemplo, a mirar la libra, yo voy a encontrar por diario que él me está reflejando una tendencia bajista. Ha llegado a una zona para darse la vuelta e irse en compras. Todo esto viene pasando por varias razones. Una de ellas, podríamos decir que buscamos pandemia. Listo, podríamos decir que pandemia. Listo. Entonces, inclusive aquí agregamos movimiento alcista, luego movimientos bajistas. Entonces, para el momento de la pandemia, los mercados pues primero cayeron, luego hubo un incentivo de los bancos y de los estados, los países, en ayudas sociales, bonos, subsidios, y eso incentivó mucho el consumo, entonces la economía se fue fortaleciendo en todos los países, ¿sí? En la gran mayoría. Luego viene una situación para junio, mayo, y es que la inflación empieza a hacer estragos en esta parte de la historia y empieza a debilitarse las divisas y las economías de ciertos países en las que otros, como Estados Unidos, se fortalecía más, ¿sí? Entonces, primero tenemos una pandemia, después tenemos inflación y luego tenemos tasas de interés. A la economía de Inglaterra le pasó algo particular además. Hubo un cambio en su primer ministro. Venía haciéndolo Boris Johnson. Ah, bueno, devolvámonos un poco acá a la pandemia. Resulta que por acá en esta época, el señor Boris Johnson se hizo unas fiestas cuando había confinamiento y encierro y todo, y eso salieron videos, salieron fotos, y hubo un escándalo muy grande en Inglaterra, un país que es muy conservador. Entonces, un ministro como Boris Johnson, que venía haciéndolo medianamente bien, que llevaba mucho tiempo en el cargo, eh, lo empezaron a presionar demasiado por esas fiestas y por esos encuentros donde se suponía la gente no podía estar compartiendo en reuniones ni nada por el estilo, y él estaba saltándose las normas. Entonces, de cuenta de esa presión y otras dificultades en su partido político, él termina renunciando. Y 43 días duró la siguiente persona que estuvo a cargo de ese primer ministerio de Inglaterra. Se llamaba Liz Truss, una mujer que venía con la idea de reducir impuestos y cambiar la política fiscal del país, que en la teoría funcionaría muy bien, pero que una situación de estas pandémicas y ayudas y todo, que necesitaba Inglaterra recuperarse de las que necesitaba Inglaterra recuperarse de las ayudas sociales y tener pues más presupuesto, ¿sí? Eh, Todo lo contrario, esa persona llegó a hacer unos cambios pues que solamente, miren, duró 43 días y terminó renunciando por la presión que hubo en ese país. Pero entonces hubo una consecuencia significativa y fue la caída de la libra. La libra ha sido una divisa medianamente fuerte con respecto al dólar, pero de un tiempo por acá muy bajista, ¿sí? Y más con ese tema, entonces,
La importancia de los eventos macroeconómicos es que nos permite a nosotros ir mirando las tendencias mayores para nosotros luego pasarnos a temporalidades menores y tratar de operar en función de eso. Vamos a mirar acá en diario, vamos a hacerle un poquito de zoom a esta divisa. A ver, borramos acá. Vamos a mirar, por ejemplo, el agosto 11 del 2022. La gran mayoría de movimientos que se dieron en la libra fueron en ventas, ¿cierto? Algunas mechas indican que el mercado tuvo unos rechazos hacia la compra. De hecho, hay unas velitas en compra, pero son muy pocas comparado con la cantidad de velas que tenemos bajistas. En ese orden de ideas, las compras tenían menos probabilidades y las ventas iban a dar más ratios. Por eso es que comprender lo que está pasando a nivel macro nos va a permitir a nosotros en temporalidades macro también encontrar la dirección, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el AUSI vamos a mirar lo que viene pasando con el dólar, ¿sí? El dólar contra el australiano contra el estadounidense. Nos está diciendo que hay una fortaleza del dólar estadounidense. Hay un rompimiento de un swing low y hay una sacada de liquidez. Esto quiere decir que tenemos una dirección de diario bajista, ¿cierto? La dirección. Y si lo traemos al contexto de la macroeconomía, o más bien de la macroeconomía que le está reflejando el gráfico, entendemos también que la macroeconomía está siendo más fuerte para el dólar en este momento, todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, que para Australia. Y lo mismo para la eurozona, y lo mismo para Reino Unido y los otros países que están enfrentadas las divisas, neozelandés, el yen y el franco suizo, ¿sí? Pero esto obedece a una situación geopolítica, política fiscal, política monetaria, de consumo, de inflación, de servicios, de empleo, de industria. Miren todos esos ítems que estamos mencionando acá y están resumidos en estas gráficas, ¿cierto? Entonces, si yo estoy atento a lo que va pasando afuera, puedo tener un poquito más de claridad al momento de estar operando. También puede pasar, que es normal, y sobre todo al principio cuando uno está leyendo noticias, aprendiendo a leerlas, eh, que uno ve que el mercado, que hay miedo, que están hablando de que el mercado se puede caer y uno inmediatamente corre a buscar ventas, pero no necesariamente el hecho de que el mercado esté cayendo vaya a ser constantemente la caída y que no nos vaya a dar entonces oportunidades de compra. Miren, estas velas de diario fueron oportunidades de compra en esos días. Estas velitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días eh, de posibles compras. ¿Sí? Momentum en la venta, momentum en la venta. Compras lentas, comprimidas. Ese gráfico de diario nos va mostrando también esa situación que está pasando por allá, en Estados Unidos, por allá en Australia, por allá en Europa, ¿sí? No es que ustedes necesiten saber esto para operar, pero que si lo saben, tienen una gran ventaja. En algunos casos, de todas maneras, les ayuda a definirse por una dirección del mercado. Si ustedes no supieran, por ejemplo, esto que estamos hablando, estarían buscando a lo mejor zonas para comprar y mantener una compra sostenida en ciertos puntos. ¿Sí? Como por ejemplo aquí, ¿cierto? Si ustedes ven titulares y encuentran que se fortalece el Dixie, que ustedes ven que se fortalece el Dixie y que el Dixie o que es el indicador pues del dólar se viene fortaleciendo porque hay un temor a que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, aumente las tasas de interés, ¿sí? Entonces, este hecho genera miedo en los mercados y los índices bursátiles se caen
IBEX 500, Nasdaq 100, IBEX 30 se caen, ¿sí? Porque el dólar se está fortaleciendo. Y se fortalece pues porque hay miedo, y cuando hay miedo las personas se abstienen de circular el dinero, de invertir y eso, entonces escasea el dólar, hay menos oferta de dólar, se pone más caro porque está más escaso, ¿sí? Entonces esos contextos son los que vamos a ir aprendiendo a identificar, porque no toda la vida el mercado se va a quedar con tasas de interés altas, no toda la vida el mercado se va a quedar en una tendencia bajista. Se dará la vuelta y seguirán en compras, de pronto tendrá otra vez movimientos a la baja y luego otra vez puede que repunte, en fin, dependerá mucho de lo que esté pasando allá en esos países. ¿Qué pasa cuando hay noticias positivas y al otro día negativas? Bueno, para definir esas positivas y negativas habrá que mirarlo por estos días. Como les decía, dependiendo de lo que suceda en el mercado, las noticias buenas serán buenas o las noticias buenas serán malas. ¿Qué pasa? Que por un lado se está desacelerando, por ejemplo, la economía, pero por el otro lado no. Un ejemplo de lo que estás preguntando, Franco, es que tú tienes aquí los bienes y productos y a este otro lado tienes los servicios. Una buena noticia, que las noticias buenas son malas y viceversa por estos días. Una noticia mala que sería buena, o sea, es por el contexto de la inflación y eso. Una noticia sería que estos bienes estén bajando los costos, porque si bajan costos, bajan precios. Y eso para una inflación alta ayuda a que la inflación entonces se regule, ¿sí? Por este lado, la inflación sería menor con este contexto, ¿sí? Eso es una noticia positiva, ¿ya? En los servicios, lo que está pasando ahorita es que los costos son más altos y por ende, pues tiene que haber alguien que pague por esos costos. Entonces los precios son más altos. Y desde este contexto de los servicios, nosotros tenemos entonces que la inflación continúa subiendo. Eso es una noticia negativa. Entonces no se basen tanto porque el calendario de Investing sacó un número rojo o un número verde y que eso es una noticia positiva o que es una noticia negativa. No. Para definir qué es positivo y qué es negativo, tendremos que mirarlo desde el núcleo. Y ese núcleo es, en estos días, la Fed. Todo lo que esta gente esté haciendo tiene una consecuencia en el sentimiento del mercado. Por un lado, puede generar confianza si baja la inflación. Listo. Y por el otro lado, puede generar miedo si la inflación sube. ¿Por qué? Porque el objetivo en este momento del Banco Central de Estados Unidos es bajar la inflación y tienen una herramienta que se llama tasas de interés, ¿sí? Entonces, para bajar la inflación, aumentan las tasas. Para bajar la inflación, aumentan las tasas. ¿Qué es lo que buscan? Frenar el consumo. Pero el mercado, por otro lado, no quiere que se frene demasiado ese consumo porque se puede ir a una recesión. Entonces, estamos en un momento en el que ni para un lado ni para el otro se puede estirar mucho la cuerda, porque si se van al extremo de subir mucho las tasas, van a frenar tanto la economía que dejen de consumir y entonces ya tenemos que hablar del inversionista que es, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir ya determinando más a profundidad en lo que vayamos avanzando en los puntos. Para ti, ¿qué es una noticia positiva, Franco?
Estoy para saber eso. No, pues estoy, pues, sí, pero si preguntas qué pasa cuando hay noticias positivas, el otro día negativas, ¿de dónde viene la pregunta? O sea, o sea, ¿quieres interpretar cuando una noticia es positiva y cuando es una noticia es negativa? Ah, bueno, eso es otra cosa, es otra pregunta. Listo. Entonces, ¿cómo saber que una noticia es positiva o negativa? Yo tengo que entender el contexto actual de lo que está sucediendo. El contexto actual, pero esto no se va a quedar toda la vida así, es el siguiente. Tenemos inflación porque, número uno, hubo una pandemia que afectó a la cadena de suministros. ¿Qué entienden ustedes por una cadena de suministros? Eso es como toda la logística que tiene que tener algún tipo de producto para poder ser creado y comercializado. Exacto, Albert. Esa es la logística para que un fabricante de extintores pueda tener la pintura, el material, si es Solcaflán, si es el otro polvo este blanco, sí, las válvulas, la presión, las, no sé, manijas, todos esos elementos que conforman un extintor vienen de unos terceros que también lo fabrican. El fabricante de pintura, el fabricante del polvo, el fabricante. Entonces, esa cadena de suministros es lo que dice Albert, se van ayudando unos a otros como proveedores para terminar de fabricar un producto. ¿Sí? ¿Qué pasó con la pandemia? Muchas empresas cerraron, se quedaron sin trabajadores, no pudieron abrir y cuando volvieron a abrir, la demanda era muy alta y la capacidad de fabricación muy reducida. Eso para términos de oferta y demanda, donde la oferta es contrario o inverso al precio y la demanda es directo al precio. ¿Qué significa? Entonces, significa que cuando hay poca oferta, el precio aumenta y cuando hay mucha demanda, el precio aumenta. ¿Sí? Él tiene varias combinaciones, pero para este primer ejemplo que estamos dando de la cadena de suministros, pasaron las dos. Bajó la oferta y aumentó la demanda. Entonces en ambas se aumentaba el precio. Hay varias palabritas acá que anteriormente uno tenía que ir a buscar un diccionario y mirar qué era lo que significaba. Ahorita con los celulares y los computadores uno abre Google, eh, consulta ahí y en cuestión de 20 segundos ya uno aclaró la duda. O sea, eso hace 20 años no existía, le tocaba a uno ir a buscar el libro a la biblioteca física, medio día buscando un tema. La tecnología es una ventaja grandísima si la sabemos utilizar. Franco, sí, materias primas, pero no solo eso, también los insumos. Una materia prima y un insumo es diferente, ¿sí? Una materia prima es, por ejemplo, la transformación para un producto terminado. Es un elemento que participa en la transformación para un producto terminado. Un insumo es el que tiene que ver con el empaque o de una manera indirecta a la fabricación. Por ejemplo, si vas a limpiar una tubería y utilizas el thinner o acetona para limpiar esa tubería, eso es un insumo que participa de una forma indirecta a la fabricación de diferentes productos en su elaboración, ¿sí? Pero es un insumo. Mientras que la materia prima tuvo una transformación para llegar al producto final. Una caja o una bolsa es un insumo de empaque, no es propiamente el producto. Cuando al cliente le llega ese producto, lo que sobra es la bolsa o el empaque o el amarre que tenga. Lo que se va a consumir es el producto como tal. Entonces, en esas cadenas de suministro fallaron o se vieron incapaces de fabricar tanto las materias primas como los insumos e inclusive el transporte, porque el transporte no estaba al 100% la exigencia de las fábricas, bien fuera terrestre, bien fuera aéreo o marítimo, no habían contenedores, ¿cierto? Entonces, todo eso afectó la cadena de suministros. ¿Qué otra cosa vino a traer inflación? Ah, bueno, entonces, a eso es lo que les iba a explicar. ¿Qué es la inflación?
es una presión en los precios que lleva al aumento. Una inflación que ya al aumento de los mismos, ¿sí? Al aumento de los mismos. ¿Cómo se genera una presión? Cuando el producto, bien o servicio, bienes o servicios son muy demandados, ¿sí? Eso es una forma de ejercer presión. Eso en una economía es sano siempre y cuando no exceda ciertos niveles, ¿sí? La inflación controlada puede llevar a un país a crecer, pero una inflación desmedida puede hacer que los que tienen menos poder adquisitivo caigan en en una pobreza extrema. ¿Por qué? A ver, cuando hay una inflación, las personas, cuando hay una inflación alta como la que se está viviendo ahorita a nivel global, las personas van a tener que comprar alimentación, alquiler, transporte y servicios públicos. No se van a olvidar muy posiblemente de la tecnología, la ropa, los paseos, las vacaciones. Tecnología, ropa, paseos, vacaciones, todo eso pasa a un segundo plano, no es prioritario, ¿cierto? Entonces, no ayuda, primero no va a ayudar a crecer la economía, porque muchas empresas van a tener que cerrar, no van a tener a quién venderle. No hay la capacidad de compra de los ciudadanos de ese país para ir y hacer de esas empresas también generen rentabilidades. Nos vamos a quedar comprando lo más básico, ¿sí? Entonces, una inflación controlada hace que crezca, una inflación desmedida aumenta la pobreza. No es lo mismo, por ejemplo, Venezuela, una inflación del 440% la semana pasada que entregaron el reporte. Argentina el 98% y Colombia en el 13%. Son los tres países que más inflación tienen en Sudamérica. Entonces, si en diciembre del año, si en enero del año pasado, 2022, comprabas un kilo de carne por, no sé, ponle $5, ponle $7 el kilo de carne. Ahorita vas a ir a comprar la carne y te subió el 440%. ¿Eso qué significa? Que cuánto vale el kilo de carne. Pasado un año, después de un año, ¿cuánto viene valiendo entonces? Se aumentó el 440% y antes valía $7. ¿Sí? Entonces, un kilo de carne que valía $7 aumentó el 400%, $28 pasó en un año. Entonces, por ahí nos compartieron ayer un tema que la inflación era imaginaria. Que le digan eso a las personas que están en Venezuela, que reciben la pensión, personas pensionadas que reciben la pensión y antes les alcanzaba para comprar muchas cosas, ahorita compran una libra de arroz en el mes. ¿Sí? Entonces, otra forma de ver la inflación es que el dinero alcanza cada vez para comprar menos cosas. ¿Ya ven por qué puede generar pobreza? Los que tengan ingresos más altos no la van a vivir tan difícil, no la van a ver tan cruda, tan compleja, pero el que gane menos, un básico, por ejemplo, en sus países, ese básico cada vez va a alcanzar para menos. Bueno, entonces, eso es una inflación, ¿sí? ¿Cuál es el ideal en un país como Estados Unidos? Un ideal de inflación para estimular el crecimiento es del 2%. No, sí, el presidente de Argentina dice que está en la mente de ustedes. Hombre, yo no sé por qué no lo han bajado. Ah, vaya miren en Perú. En Perú no se dejan. Yo admiro mucho la gente de Perú y la gente de Ecuador en ese sentido. No se dejan. Y si les van a subir el combustible, bajan a Lazo, lo bajan en Ecuador, ¿sí? Y si esa gente es brava, y en Perú lo mismo. Pero en esos otros países vienen, hacen lo que les da la gana a los dirigentes, indistinto de qué partido político sea o como sea, y nos quedamos mirando.
simplemente como espectadores. No se deja, Pau, la gente de allá es tremenda. Sí, acá también observamos, Franco, desafortunadamente, desafortunadamente. A ver hasta cuándo. No, la agricultura, de todo, la agricultura, la minería. Perú es, creo que el segundo país más exportador de cobre en el mundo después de Chile. La gastronomía es impresionante, el turismo, ¿cierto? Perú es un país hermoso y muy bueno que la gente lo cuida, que no se dejan de estos hurtos que no les digo la palabra, pero que hay gente que me conoce un poquito más como pienso y saben a qué me refiero. Es una cosa, es aberrante. Sí, entonces una inflación de esas, miren, el 2% en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién aportó a que esta inflación fuera incrementando? Una pandemia que afectó a la cadena de suministros, pero no solo ahí. Vino el gobierno y dijo, no, qué pesar de la gente. Y tenía razón. Muchos muertos, muchas situaciones difíciles económicas, sin trabajo. Entonces, la política fiscal, que es manejada por el Poder Ejecutivo, o sea, los presidentes y estas personas que están ahí en el poder de esa área del país, el Poder Ejecutivo, manejan lo que se llama la política fiscal. Y de aquí se despliegan las ayudas sociales, subsidios, bonos, cheques que se le entregaba a la gente para que tuviera dinero para gastar. Dicen que en Estados Unidos les llegaban cheques por $5.000 y más a personas que nunca en la vida habían tenido esos ingresos. Hay una cosa, hay una cosa en esos países y es que como se dan reelecciones, un presidente puede utilizar esa ventaja para hacer campaña. Yo creo que de cuenta de eso fue que este Trump quedó muy ofendido, ¿cierto? Porque Biden le ganó la presidencia, a pesar de todo el esfuerzo que hizo por quedarse en el poder, diciendo que le han robado las elecciones y más. Ahorita quiero otra vez presidencia, ojalá que no. Bueno, la política fiscal, de ahí se despliegan las ayudas sociales. Otro personaje aquí, participante, que es la política monetaria. La política monetaria se supone que es un ente aparte del Estado, que son los bancos centrales de cada país. Ellos estipulan ahí, entre otras cosas, las tasas de interés para los créditos. Entonces, ellos le dicen a los bancos comerciales, miren, este es el crédito al que vamos nosotros a permitir y a manejar y a prestar y a mover el dinero en el país. Dependiendo de esa tasa de interés que ellos establezcan, van a tomar los siguientes nombres. A ver, yo miro acá, regálenme un segundo. Dovich y Hawkins. Entonces, estas dos posturas dependiendo de las tasas de interés. La política monetaria del Banco Central establece tasas de crédito, tasas de interés o de crédito, y dependiendo de eso toman estas posturas, Hawkins y Dovich. ¿Qué significa? Hawkins, que son halcones, Dovich, que son palomas, y para traerlo al contexto de las tasas, la primera es que incrementan las tasas, la segunda es que las bajan. ¿Pero por qué lo hacen? Cuando toman esta postura Dovich, lo que están haciendo es incentivar el consumo, diciendo, miren, pueden tomar créditos con muy bajos intereses para que vayan y consuman en la economía, tarjetas de crédito, libre inversión, vehículo, vivienda, cartera, tomen prestado para lo que necesiten. Mientras que el Hawkins es para controlar ese consumo y decir, no, venga, están consumiendo demasiado, tenemos que frenar ese consumo, no podemos prestarle dinero a cualquiera, ¿sí? Y el que vaya a solicitar créditos, que tenga presente y sepa que va a pagar unos intereses más altos para empezar a frenar ese dinero circulante, ¿cierto? Entonces, así de esa forma estrangulan a la economía. ¿Qué pasó en pandemia? Entonces, hubo exceso de cheques y ayudas sociales
la cadena de suministro no fue capaz de responder después de la apertura de la pandemia a los mismos niveles de exigencia y demanda, y la política monetaria desde el Banco Central estableció una postura dovish. Prestaban muy barato, unas tasas de interés casi en cero, ¿sí? Esos tres elementos hicieron que la inflación se incrementara mucho, pero luego viene, aparte de eso, es que esto fue un cóctel, aquí fueron diferentes ingredientes, ¿sí? Entonces, luego aparte viene conflicto internacional, geopolítica. A ver, China, Rusia y Ucrania son los países que controlan los fertilizantes para la agricultura. Uno de los conflictos, una de las razones por las cuales empieza el conflicto en Ucrania es porque Ucrania es el séptimo país productor de tierras raras. ¿Saben para qué son las tierras raras? A ver, estas personas que están de acuerdo con la transición energética, ¿para qué son, para qué son las tierras raras? ¿Alguien sabe o no? Sí, eso es para la producción de teléfonos y objetos tecnológicos, computadoras, televisiones y ese tipo de cosas. Profe, para la producción de microchips. ¿Alguno tiene otro concepto? Bueno, las tierras raras se utilizan para las baterías. El litio y otros elementos poco comunes, por allá en la tabla periódica, se utilizan para las baterías de los vehículos, de todos esos elementos que se promete va a ser el cambio energético. Entonces, países como Groenlandia, China, Ucrania, Argentina, son varios, van a tener Finlandia, van a tener en el futuro el poder que han tenido los petroleros hasta ahora. Para 2035, para 2035 la Unión Europea, el Parlamento Europeo, dijo que iba a prohibir en ese año, a partir de ese año, la venta de vehículos a combustión fósil. Cero emisiones de gas y CO2 de cuenta del petróleo y sus derivados. Entonces, el control ahorita va a ser esos países. Quienes tengan esas tierras van a tener ese poder, a no ser que por otro lado empiecen a implementar el hidrógeno. Por ahí ya hay unos aviones que despegaron con 19 pasajeros en una prueba piloto con hidrógeno y otros camiones y carros. Entonces, esa es la carrera ahorita, ¿sí? Y de cuenta de eso y otras razones es que está el conflicto en Ucrania. Otra razón es el control de los alimentos. Otra razón es el puerto que está en Crimea, porque esa es la salida que tiene Rusia hacia el Mediterráneo, a través de esa península. ¿Cierto? Entonces lo que están buscando es controlar esa parte de Ucrania, si no es todo, y eso trajo una escasez de fertilizantes, una escasez de alimentos. Miren lo que ha pasado con Egipto. Egipto importaba muchos alimentos, entre ellos desde Ucrania. La economía de Egipto se fue al piso, se puso muy caro el alimento, se devaluó su moneda y empezó a cambiar sus políticas sociales y de inversión y tratando de traer inversión extranjera al país para recuperar la estabilidad de la moneda, ¿cierto? Entonces, todo eso hizo que a nivel mundial los alimentos también se encarecieran, el conflicto internacional. Pero resulta que en los montes Urales, en Rusia, se extrae mucho petróleo y de allí también se exportaban, pero cuando vino el conflicto el 24 de febrero, hace casi un año, dijeron, listo, Rusia invadió Ucrania, vamos a embargar el petróleo ruso, es decir, no le vamos a comprar petróleo a Rusia. Y si se va a comercializar, va a ser con unos topes de precios, que si está por encima de esos topes, ninguna aseguradora
puede prestar el servicio a los barcos, a los barcos que transportan el petróleo de Rusia. Entonces empezaron como a cerrarle el cordón de exportación a Rusia y eso, acuérdense de la oferta. Lo que pasa con esas medidas es que empieza a restringir el petróleo en el mundo. Entonces, cuando ustedes hablen de inventarios, están hablando de oferta, ¿sí? Entonces, ustedes están diciendo restringir el petróleo en el mundo, inventarios, oferta, eso es lo que está interviniendo. Bajará la oferta. ¿Qué pasa con el precio? ¿Quién me responde? Nadie. Aumenta el precio. Listo, gracias Juan. Listo, entonces cuando baja la oferta sube el precio, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si dependemos del petróleo para transportar hasta un alfiler? Porque si el alfiler lo llevamos de aquí a 1 kilómetro, lo llevamos caminando, pero si tenemos que ir 30 kilómetros, bien sea en moto o en carro. Entonces, todo lo que sea transporte de insumos, materias primas, productos terminados, inclusive los que prestamos servicios, necesitamos transportarnos y ahí viene el petróleo, bien sea avión, barco, barco pues en el mar, barco en los ríos, porque en Europa y en otros países se utiliza mucho ese tipo de transporte. En los países desarrollados hay tren y hay transporte fluvial, acá no, esto no es desarrollado. Y el transporte terrestre. Ese sí que en los países subdesarrollados es el monopolio del transporte, el terrestre, ¿sí? Porque las vías, eh, los peajes son carísimos, entre otras cosas. Listo, entonces, como tenemos que transportar, traer de China, de Estados Unidos, llevar a Europa, etcétera, etcétera, entonces un petróleo más costoso incrementa los fletes. Entonces, miren todo lo que pasó con el conflicto internacional. Alimentos y petróleo. Comemos todos los días, necesitamos transportarnos todos los días. Ahí va la inflación. No es solo en Estados Unidos, es en el mundo, ¿cierto? Entonces ese es el contexto actual. Para yo poder entender lo que está pasando en las noticias del calendario de investing, necesito saber ese contexto. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de estos 4 factores, tenemos una inflación alta que es una preocupación para los responsables de políticas fiscales y monetarias a nivel mundial. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Tenemos inflación alta. ¿Por qué? Ese es el por qué. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, todo lo que sea cadena de transporte y lo que lleve de forma directa o indirecta del petróleo va a subir, correcto. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Miren, Estados Unidos tiene 600 millones de barriles en unas reservas. Por ahí en los 80s hubo un embargo del petróleo saudí, árabe. Estados Unidos dijo, no le compramos más petróleo a esta gente porque no podemos tener relaciones comerciales con ellos. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Ya empezaron a trabajar pocos días a la semana, casi no movían los vehículos. O sea, Estados Unidos es un consumidor de petróleo impresionante. Comenzaron a desarrollar sus pozos petroleros y sus refinerías. Para evitar que volviera a pasar lo de los 80, guardaron petróleo en unas cavernas, 600 millones. Con este tema geopolítico, Estados Unidos dijo, bueno, yo voy a liberar entonces un millón de barriles diarios, 1 millón de barriles diarios por 180 días, o sea, voy a liberar 180 millones de barriles de esa reserva. ¿Con qué fin? Con el objetivo de disminuir el precio,
¿Cómo? Aumentando la oferta. En términos de oferta y demanda, ¿cierto? Cuando hay poca oferta, el precio aumenta y viceversa, entonces, ¿cómo es? Cuando hay mucha oferta, el precio disminuye. ¿Del qué? Del petróleo. ¿Para qué? Para bajar la inflación. ¿Cuándo vieron ese resultado, ese efecto de esa decisión? En julio, que empezamos a ver que la inflación en Estados Unidos pasaba del 9,1% al 8,5%. Ahí empezó a bajar la inflación. Pero la inflación se da por muchas cosas. Aparte de esto, miren por qué más puede pasar. Otra razón, ¿sí? Demasiada gente trabajando, ¿cierto? Demasiada gente trabajando. ¿Qué pasa cuando hay una pandemia y se afecta la cadena de suministros? ¿Qué pasa? Entonces, menos materias primas. ¿Qué pasa cuando hay menos oferta? ¿Quién me dice cuando hay menos oferta? ¿Qué es lo que pasa? Nadie. Suben la... Ah, bueno, más. Cuando hay menos oferta, Aumento de suben los demanda. precios. Listo, menos materias primas más costosas, ¿cierto? Menos materias primas más costosas. Entonces, si un productor tiene que pagar más por las materias primas, ¿quién va a terminar pagando ese incremento? El consumidor final. Exacto. El consumidor final pagará el incremento de precios de todo lo que esté en la cadena de suministros, incluido el transporte, ¿cierto? Porque si sube el petróleo, alguien tiene que pagar por ese incremento del petróleo, el consumidor final. Sí, Mario, perdón. Y sí, y tienes mucha razón. Actualmente yo estoy en Perú y efectivamente en el caso de la pandemia y durante todo ese proceso, eh, al momento de volver a reactivarse, Sí. hubo un tema con fertilizantes, con el tema de la gasolina, el tema del petróleo. Entonces los precios efectivamente sí llegaron a dispararse porque muchos productores que usaban pues este tema de materias primas dejaron de usarlo y la oferta empezó a bajar muchísimo y de ahí pues el precio de los insumos empezaron a subir. Y sí, tienes mucha razón. O sea, ahorita que lo comentas y lo llevo a lo que se está viviendo o lo que ya ha venido pasando, pues tiene muchísima relación de una cosa con la otra. Ujú. Gracias, Eddie. Eli, sí, hermano, eso es lo que es que esto, a ver, esto es a nivel mundial. Los bancos en la política monetaria, todos tomaron una posición Dovich. Yo me acuerdo que acá en Colombia el Banco de la República bajó mucho las tasas y el Banco de Occidente, que es del hombre más rico acá de Colombia, es el banco del hombre más rico acá de Colombia, empezó a prestar para libre inversión y para pagar cartera al 0,76 y al 0,85, por debajo del 1. Yo en mi vida lo había visto. Para libre inversión y compra de cartera prestan al 1,3, al 1,4, ¿cierto? Demasiado barato. Entonces mucha gente aprovechó. Sí, eso fue un cóctel. Entonces, ¿qué pasó cuando al Banco Central le dijeron, hey, pilas, pilas, que se está subiendo mucho la inflación? Entonces contestó un Jerome Powell con mucha soberbia: el mercado tiende a regularse solo. El desequilibrio constante entre la oferta y la demanda tiende a ajustarse, tiende a equilibrarse, ¿cierto? Yo les pongo el ejemplo de un barbero o de una manicurista. Por aquí tenemos hombres y tenemos mujeres. Entonces, estamos en una población de unos 5.000 habitantes, pequeño.
hay un solo barbero o una sola manicurista, ¿cuánto creen ustedes que va a valer el servicio de esa persona? Muchísimo, no tiene competencia, está solo, carísimo, ¿sí? Ahora, 5.000 habitantes, mismo ejemplo, 5.000 habitantes, 6.000 barberos y 6.000 manicuristas. Hay más barberos y manicuristas que clientes. ¿Qué va a pasar con el precio? Muy barato, ¿cierto? Tan barato que no va a ser negocio. Sí, entonces esos extremos tienden, cierran, claro, Pau. Esos extremos tienden a ajustarse hacia el centro. Ni muchos ni pocos, porque muchos se acaba el negocio y muy pocos, la gente ve que es demasiado buen negocio, entonces van a montar también su barbería o su local de manicure y estas cosas. En 1600 hubo la crisis de los tulipanes en Holanda. ¿Qué pasó? Los tulipanes carísimos, ¿sí? Entonces pagaban mucho por una flor de esas. La gente empezó a ver que eso era el negocio de moda, el boom, y todos empezaron a cultivar tulipanes. Entonces, al momento en que ya dejó de ser un negocio interesante porque ya había mucha oferta de tulipán, la gente ya dejó de interesarle el tulipán, hubo una situación difícil en Holanda porque la gente no estaba cultivando sino tulipanes, dejaron de cultivar otras cosas y la transición otra vez a cultivar elementos diferentes a esa flor fue lento y les trajo hambre y necesidades. Eso está en la historia de la economía. Busquen la crisis de los tulipanes, ¿sí? Ahí van a ver, ahí lo van a ver. Yo porque me quedo mucho rato explicando este punto y no importa si nos demoramos aquí en el contexto, porque de aquí parte todo, absolutamente todo. Cuando yo estoy en las mentorías y una persona me pregunta por este tema, yo le digo, quítese los zapatos suyos y póngase los del inversionista, ¿cierto? Vámonos al Nasdaq 100. Usted tiene la posibilidad de comprar 1.000 millones de dólares en acciones empresariales como las siguientes. Intel, fabricante de microprocesadores. Eh, Microsoft, proveedor de software y computadores. Hewlett Packard, proveedor de computadores. Díganme otro nombre de celulares que sea Samsung, celulares, ¿sí? Y ustedes ven que por histórico cuando ha habido inflación y que también lo saben porque son personas que han consumido, saben que cuando las cosas se ponen difíciles, lo último que cambiamos es el teléfono o el computador y que las empresas tecnológicas son las primeras que sienten el golpe de una recesión o de una inflación. Entonces ustedes, como inversionistas, van a tomar 1.000 millones de dólares, perdón, y van a ir a esas empresas tecnológicas a comprar acciones, arriesgando a que en un momento de inflación o recesión, esa empresa fabricante de computadores, de celulares o de software dejen de vender. A usted como inversionista le pagan las utilidades y los dividendos de las ventas que tiene esa empresa. A usted le pagan dependiendo de las ventas que tiene esa empresa. Las ventas o los ingresos menos los costos les va a dejar una utilidad, así de poquito para los contadores, así de poquito. Ventas menos costos y gastos, ¿sí? Les va a dejar una utilidad al inversionista. Eso tiene por allá otras cosas y otras fórmulas, pero así más o menos. Entonces, ¿qué utilidad les va a quedar de una empresa que no está vendiendo y que corre el riesgo inclusive de cerrar? ¿Es bueno la inflación? Para nada. ¿Qué necesitamos? Que baje. Ya vamos a ver cómo puede bajar una inflación, ¿sí? Entonces, como inversionista no voy a ir a comprar tecnología. Petróleo, tal vez, pero ya está bajando porque incrementaron los inventarios. Alimentos, muy posiblemente. Ya Nestlé dijo que tenía que subir este año los precios de los alimentos. Nestlé es la fábrica más grande del mundo de alimentos envasados
que tiene que subir los precios. Si Nestlé los tiene que subir, es porque está comprando sus materias primas y sus insumos para la fabricación más costosos y no va a sacrificar la utilidad. ¿Quién va a pagar ese incremento? El consumidor. Nestlé le tiene que pagar servicios públicos a sus fábricas, tiene que pagar empleados, tiene que pagar prestaciones, tiene que comprar materias primas, insumos, hay una depreciación de su maquinaria, tiene que pagarle los salarios a los administrativos, a los ejecutivos, transportes, en fin, tiene muchísimos costos, muchísimos gastos y aparte tiene que responderle a los accionistas por unas utilidades cada 3 meses o cada año, dependiendo cómo hagan el corte. ¿Quién va a renunciar a las utilidades? ¿El accionista? No, ojalá no. Y si tiene que renunciar a esas utilidades, prefiere vender las acciones, porque ya no es un negocio rentable y prefiere llevar su dinero a otra parte. O ustedes no lo harían como inversionistas. ¿Se hunden con el barco? Esos $1.000 millones no los vamos a regalar por nada. ¿Sí? Entonces, el consumidor final va a pagar el incremento de los alimentos, ¿cierto? ¿Cómo se puede controlar ese tema? Ese tema de la inflación. Entonces ahí vienen los superhéroes de los bancos centrales, que vienen y dicen, bueno, pues entonces nosotros, si cuando estamos dovish incentivamos la economía, entonces cuando estamos hawkish la frenamos y una forma de controlar es aumentando las tasas de interés. ¿Cómo controlar una inflación? Y pareciera que no conocemos sino esta. Con el objetivo de frenar el consumo o la demanda, ¿sí? Listo. ¿Por qué razón? ¿O cómo funciona? Las personas se abstienen de solicitar créditos en los bancos porque tienen que pagar más intereses por ese crédito, ¿sí? Entonces ya no van a cine, ya no consumen con tarjetas de crédito, ya no piden prestado para irse de paseo, ni para pagar el carro, ni la hipoteca de vivienda, el crédito hipotecario. El crédito hipotecario. Entonces, aumentando las tasas de interés con el objetivo de frenar el consumo. Así como el de a pie o el consumidor minorista, usted o yo, las empresas también necesitan de los créditos para aumentar una fábrica, para impulsar una innovación y un desarrollo, para invertir en más materias primas, en aumentar el inventario, en fin, necesita inyección, músculo financiero y para eso están los bancos. Las empresas también se abstienen de pedir créditos. Tanto en el aumento de las tasas como en el incremento de la inflación, las ventas se pueden ver perjudicadas. ¿Qué es lo primero que hace una empresa cuando tiene una situación así? ¿Venden las máquinas o sacan al personal? ¿Echan a la gente? ¿Cuál de las dos? ¿Qué creen ustedes? ¿Venden las máquinas o echan a la gente? Lo primero es el personal, despidos, claro que sí. Y eso se vuelve una bola de nieve porque entre menos personas trabajen, menos consumo va a haber, menos ventas van a tener las empresas, más miedo van a tener los inversionistas y eso empiezan como gallinas en un gallinero cuando les van a meter el concentrado, la comida. Brincan por todas partes, ¿sí? Y se vuelve más despidos, más despidos y más despidos. ¿Cierto? Por eso es que la inflación alta puede llevar a que la economía se estanque, pero un incremento en las tasas también puede hacer que haya una contracción, que se frene, ¿cierto? Entonces, aquí hemos tocado solamente el tema de la inflación, la oferta y la demanda,
y las tasas de interés. Básicamente, muchachos, eso es lo que está pasando ahorita, que ya lo decía también Eddie, que lo está viviendo en otro país diferente a Colombia y que diferente a Estados Unidos, que él está en Perú, ¿sí? Profe Bueno, Mario, bueno, perdón, pero dime. sí, tienes razón, tanto en Perú, bueno, y es diferente en Estados Unidos, pero también lo viví en Venezuela, porque justamente en función de lo que decías de Nestlé, de la empresa de Nestlé, tuve la oportunidad de trabajar allí y tienes mucha razón, o sea, hay un tema de, de una tarea o una cadena o una actividad que una va jalando a la otra y van como engranadas una detrás de la otra y se, se ve afectada una, el resto también. Ujú. Correcto, Eso sí, sí lo viví. correcto, Eddie. Exacto, exacto. Y así como para esa empresa, para muchas otras, en una situación de inflación o de incremento de tasas de interés que produzca una recesión, ¿quiénes son las empresas que van a seguir vendiendo a pesar de todo eso? Las empresas de alimentos y las de servicios públicos. Los países van a sacar subsidios, ayudas, como pasó en Europa con el tema del gas, para que la gente no se quede sin gas. Entonces Alemania, por ejemplo, le pagó la factura a muchos de sus habitantes en cuanto al gas. La alimentación van a haber subsidios, bonos, mercados, en fin, la gente no se puede quedar sin comer, ¿sí? Entonces, esas empresas, ¿ustedes qué harían? Yo me acuerdo que acá en Colombia hay un grupo que se llama Nutresa. Desafortunadamente llegó un agente de afuera a comprar unas acciones y esa oferta se cayó y ahí están en un proceso legal. Pero era una muy buena idea haber comprado acciones en empresas de alimentos porque ante una situación como esta, lo último que vamos a dejar de hacer es comer. Y se los decía en las primeras clases que tuvimos el año pasado cuando empecé con este proyecto, y es, si ustedes tienen la posibilidad de sembrar, de cultivar la tierra, hágalo. No sabemos en qué va a terminar el conflicto internacional. Por ahí ya Rusia renunció al seguimiento de las armas nucleares de grandes proporciones. Dijeron que ya con ese proyecto no iban más y que no se iban a dejar auditar, ni vigilar, ni nada. No sabe uno. Un tipo acorralado que se ve perdido, no le cuesta nada hacer un lanzamiento de una ojiva, ¿cierto? Nuclear. El precio de los alimentos, de los fertilizantes. Cultive si tiene la forma. Aprenda a cultivar, ¿ya? Entonces, si tienen forma de invertir y lo pueden hacer y se pueden asociar con un campesino, yo te pongo un capital, ven y cultivemos acá tomate, frijol, arroz, maíz, no sé, en el país que estén, cuál sea los alimentos más populares, más comunes, aguacate, lo que sea, háganlo. El campesino tiene el conocimiento, ustedes le pueden colocar el capital y ustedes se van a beneficiar de los precios. Listo. Entonces, ¿cómo controlar la inflación con las tasas de interés altas? ¿Qué va a generar? Desempleo. La Reserva Federal, ahora sí vamos a hablar entonces más concretamente de Estados Unidos. Vamos a dejar esto por acá. Este por acá. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado las tasas al 4,5%, creo que está en el 4,75%, luego de tenerlas hace un año en 0,25% más o menos era que estaban. Imagínense todo lo que lo subieron. O sea, esos fueron unos incrementos abismales, impresionantes, demasiado, con el afán de reparar el error por no atender antes la situación. Es que ellos podían incrementar las tasas en ese momento que les advirtieron eh, y no lo hicieron porque esperaban que la oferta y la demanda se autorregulara sola. No pasó, se salió de control y la inflación
llegó al 9.1% en junio del 2022. Altísima, miren que la meta es el 2%. Entonces, de este incremento de tasas que está esperando la Reserva Federal, la Reserva Federal está esperando que se den ciertos indicadores que señalen que la economía se enfría. ¿Cómo voy a saber yo que la economía se enfría? Aumenta el desempleo. Esto es clave. Disminuye el poder adquisitivo. ¿Sí? Quiere decir que las empresas van a tener menos personal trabajando y que esas personas que quedan desempleadas no pueden ir a comprar con la misma intensidad que lo venían haciendo antes. Listo. Aumenta el desempleo. Disminuye la contratación de nóminas no agrícolas. Bajan los salarios. Miren, todo eso es lo que está buscando la reserva. Esto nada más en cuanto al trabajo, al mercado laboral. Aumentan las solicitudes por desempleo, solicitudes de auxilios o de ayudas por desempleo. Listo, ese es el mercado laboral. Si ustedes van a mirar eso que acabamos de decir en el mercado laboral, lo encuentran en Investing, ¿sí? Entonces, para las preguntas de ahorita, qué noticias eran positivas y negativas, ya estamos teniendo la primera información, que es saber cuáles son las noticias que debo mirar. Debo mirar esas, el desempleo, las nóminas no agrícolas, los costos o los salarios, que también están ahí incluidos en esos informes de ese primer viernes de cada mes, y esas solicitudes por desempleo que son cada semana. Esas casi no están cambiando, ¿sí? Eso es cada semana, casi no están cambiando, pero de ser constante el incremento en las solicitudes, quiere decir que cada vez hay más personas que se están quedando sin trabajo. Ah, que hay otra, importantísima. Encuestas JOLTS. Estos son vacantes. Imagínense ustedes las empresas necesitando 11 millones de trabajadores, cuando hay un desempleo de 3 millones y medio o de 5 millones de desempleados. La estadística dice que por cada desempleado hay 2 vacantes. O sea, la gente se puede dar el lujo de renunciar en un lugar para irse a trabajar a otro. Y las empresas, para evitar quedarse sin mano de obra, le dicen a ese trabajador: venga, no se vaya, que yo le aumento el salario. Entonces es fácil bajar la inflación con un comportamiento en el mercado así. En el mercado laboral, para nada. Esa es la parte más difícil que está atravesando ahorita la Reserva Federal y que no afloja. Esa parte no está aflojando. Listo. Hay otra cosa. ¿Se acuerdan que empezamos dibujando bienes y servicios a un lado y al otro? Bueno, entonces vamos a borrar este y vamos a decir, de los bienes han disminuido. O sea, ese no es el dolor de cabeza ahorita. Esa parte de la economía se enfrió. ¿Cuáles están todavía calientes? Servicios. No han reflejado todavía la intensidad del incremento de tasas. Siguen estando altos. Las empresas que ofrecen servicios, consultorios odontológicos, escuelas, guarderías, de abogados, todo lo que tiene que ver de las ramas del conocimiento que prestan servicios, están pagando unos salarios muy altos. Y entonces los servicios están aún con fuerza, sí, muy demandados. Lo que tenga que ver entonces con PMI, sector no manufacturero del ISM, es un instituto que se encarga de
de encuestar allá a los gerentes de compras de las empresas. Hey, ¿cómo estuvo su actividad económica ahorita en el mes de enero? No, tuvimos muchos pedidos, eso se incrementó bastante, hubo mucha actividad, le incrementamos los salarios a la gente porque se nos estaban yendo. ¿Cómo? Ah, el sector de los servicios sigue estando muy fuerte. Eso no le gusta a la reserva. Que la reserva cuando no le gusta, frunce el ceño, arruga la cara e incrementa las tasas. Y eso se vuelve una cadena porque al inversionista no le gusta esa idea, ¿sí? Porque cada vez que incrementan más las tasas, empujan a la economía a a una recesión más profunda. Y eso en términos de dinero puede generar pérdidas al inversionista. Entonces, mire que ya estamos hablando de un factor como el miedo a perder el dinero. ¿Quién tiene miedo de perder el dinero? El inversionista. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal incrementa más las tasas para frenar la economía. ¿Por qué razón? Porque el área de servicios sigue estando muy fuerte y el del empleo también. ¿Por qué siguen estando fuertes? Porque hay mucha demanda. ¿Y eso qué representa? Más inflación. Si ven toda la conexión que tiene la economía, eso no es al azar, no es al azar, ¿ya? Y entender esa lógica en un principio puede que no sea sencillo, pero cuando uno le encuentra el giro a la rueda, muchachos, de ahí no se baja uno nunca, porque eso es sistemático. Entonces, ¿qué pasaría si la Reserva Federal empieza a bajar las tasas? Del 4,75 pasan al 4,50, al 4. ¿Cómo lo ve el inversionista? Ahora sí, vamos a invertir en acciones. ¿Qué compramos? Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Elon Musk, ¿quién más? Toda esa gente se le hace agua a la boca comprando acciones de empresas que están creciendo, que habían tenido un coletazo y que ahorita pueden estar generando buenos ingresos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la reserva aflojó incentivando el consumo. Incentivar consumo es ventas para las empresas igual a mayor utilidad para los inversionistas. Usted es un inversionista, póngase en ese lugar. Sí, claro, Eli, lo que pasa es que Eli dice, ahora sí entiendo cuando te refieres en base a los sentimientos o miedo del momento en noticias. Claro, entonces imagínense ustedes, uy, hermano, ¿cómo? Hace 53 años no se veía una tasa de desempleo del 3,4% en Estados Unidos. Eso es de locos. Hay demasiada gente trabajando. La Reserva Federal está viendo eso y no le gusta y va a incrementar más las tasas. ¿Yo a dónde voy a llevar los capitales? No, no los voy a mover. Voy a guardar el dinero, lo voy a guardar en mi casa. Se fortaleció el dólar. ¿Por qué? Por el miedo. Ey, no, mira que el empleo ya quedó en el 4%. Contrataron apenas 100.000 personas el mes pasado en las nóminas no agrícolas. Los salarios están bajando, ¿sí? Y ya las empresas no están buscando trabajadores porque están hasta el cuello. Necesitan reducir costos de mano de obra. Ah, qué bueno. Entonces la Reserva Federal ve que eso es sostenido mes a mes y empieza a bajar las tasas y el inversionista dice, ¿qué? Codicia, ¿dónde voy a invertir? Empieza a circular el dinero, empieza a debilitarse el dólar porque hay mucho en la calle, hay mucho dólar en la calle. Así es como funciona. Para llegar a eso, muchachos, hay que leerlo para uno saber qué es lo que está pasando allá afuera. Eso no es con un video en YouTube que aparece un tipo obsesionado con las conspiraciones de los Estados Unidos y el Banco Central y que los Illuminati y no sé qué más cosas. Eso que se lo crea cualquiera, pero un trader, viendo el gráfico del petróleo, a ver, ¿cuál Illuminati acá? Illuminati es que tenemos que pagar un petróleo de $85 el barril. A ver, ¿a cuánto están? 82. ¿Y eso es por qué? Por el consumo. ¿Ustedes se imaginan China volviendo a abrir su economía consumiendo 800.000 barriles diarios? El mundo se consume 100 millones de barriles diarios de petróleo, muchachos. China es el mayor importador porque es el que tiene más refinerías en el mundo. Esa economía abre y es un monstruo.
¿En cuánto se pone el barril? ¿Sabe qué es lo que está haciendo China? Le está comprando a Rusia que lo vende más barato. Pero eso es el sistema simple y sencillo de la oferta y la demanda. Diario, pandemia. ¿A cuánto cayó? $17 el barril. ¿Ustedes creen que acá no hubo gente que compró acciones en Chevron o en Exxon? Alas acá. Exxon Mobil y Chevron Corporation. Claro, a $17 el barril. ¿Qué pasó cuando las petroleras volvieron a abrir? Se disparó el consumo. Y antes de la guerra estaba en 2022-24 de febrero, $98 el barril. A 135 llegó a subir y luego empezó a bajar. Joe Biden y el príncipe heredero de Arabia Saudita no se habían visto personalmente desde que Biden se posicionó como presidente, porque había un asesinato de un periodista del Washington Post que dicen que lo asesinó Arabia Saudita y no volvió a aparecer en Estambul. O sea, el tipo lo desaparecieron. Eso generó una controversia entre el príncipe heredero y Joe Biden. Pero Joe Biden el año pasado viajó a Medio Oriente a pedirle al príncipe heredero que aumentara el bombeo de petróleo, para que aumentaran la oferta, para que bajaran los precios. ¿Mm? El presidente del país más fuerte del mundo pidiéndole a un petrolero que aumentara la producción. ¿Sí? Entonces ahí está la manipulación del mercado. Noticias, son noticias, no es manipulación, son noticias. ¿Ya? Entonces, aquí se nos fue el tiempo hablando de esto que es la base central de las noticias hoy en día. ¿Sí? Hoy en día. Listo. Preguntas con respecto a esto. No importa si no avanzamos en los otros 3 puntos. Esto es lo más importante. Si yo tengo esta lógica, lo que lea lo voy a entender. En términos de miedo, codicia, oferta, demanda, contexto actual. Un solo objetivo tenemos en este momento, que baje la inflación. Todo lo que sea contrario a que baje la inflación es miedo para el mercado. Una inflación bajando es codicia para el mercado. Una inflación alta es miedo para el mercado. Y todos los elementos que contribuyan a una inflación alta será miedo para el mercado. Sí, cójanlo y lo desmenuzan. O sea, pregúntense qué es inflación. Fíjense qué es un incremento de tasas y por qué lo hacen. Y el contexto de esos 5 elementos que hicieron que la inflación subiera. No es más. Ya, esto finalmente es lo que debemos estar pendiente de las noticias. Ahora, eso, y lo vamos a ver en el gráfico en las próximas clases. Yo para marzo no voy a hacer nuevo intensivo, así que no importa si nos extendemos un poquito más para hacer este intensivo más completo en cuanto a las noticias, que yo veo que es súper fundamental, muchachos. Claro, vuelvan a ver. Sería cosa de leer noticias para seguir entendiendo e ir interiorizando todos los conceptos. ¿Puedes compartir el video, Mario? Claro, Eli. Ve, estos videos están quedando en un canal que se llama Intensivos en Telegram. El link está en el Discord. Link Telegram. Ahí vas a encontrar para que descargues esta y las otras. Las pueden descargar. ¿Ya? Chicos, preguntas. Sí, las personas que están en el sector industrial, que han tenido contacto con esta cadena y eso, le encuentran mucho sentido. Y los que no de pronto no han tenido de pronto la oportunidad de estar en el sector industrial,
seguro que viendo un poquito de noticias y leyendo, la cogen inmediatamente porque ya tienen estas bases. Chicos, si no tenemos preguntas, nos vamos a descansar. Mañana espero que les vaya muy bien haciendo trading. Claro, Juan, y para la vida, muchachos. O sea, o sea, yo creo que próxima clase el viernes, tengan muy claro el tema del consumo. Sepan cuándo pueden hacer gastos adicionales o no. Yo por estos días les recomiendo que reduzcan mucho los gastos, ¿sí? Ustedes van a un restaurante, todo está carísimo, carísimo. El sector de los alimentos sí que está costoso. Bueno, con gusto, muchachos, se cuidan. Un abrazo. Chao.